Vamos a hablar de libros, vamos a hablar, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O de televisión? ¿De qué hablamos? De lo que vos quieras. Ay, Yo no, preferiría hablar del libro, pero... Hablemos, dale, del libro que vas a presentar hoy en Rosario. Exactamente, en la Ross, librería Ross, exactamente, en un rato. a partir de las 19 horas. Y que tiene que ver con la droga, con el país. Y Rosario no está muy alejado porque si estuviste leyendo los diarios, ayer o anteayer hubo un caso... Hubo un episodio en donde una pelea de bandas narcos terminó haciendo víctima a un vecino de un barrio, de los tantos barrios periféricos que tanto en esta ciudad como en otras sufren justamente el flagelo de la actividad narco. Vos sabés que nosotros, por lo menos de Rosario, lo veíamos como que todo pasa en Buenos Aires. Y vos agarrás el libro y decís, ah, debe contar cosas que pasaron en Buenos Aires. Y todo lo vemos como lejos. No, pero ahora ya está acá. El libro no solo es un libro porteño, relata... Claro, pero viste que pasa esta cosa. Acá no pasa, Rosario es chico, no hay secuestro express, la droga son 4 o 5 pibes. No. Desgraciadamente, tanto Rosario como Córdoba en general, las grandes urbes han sido y son epicentro de la actividad de estos grupos, que son grupos delictivos. En muchos casos uno los identifica con la actividad que desarrollan en los barrios periféricos, pero también los hay de traje y corbata, porque el narcotraficante no necesariamente es el Tony Montana que recordamos de aquella película. No es el de las pelis. Exactamente, un narcotraficante puede ser un abogado muy bien empilchado, muy bien, que usa muy ricos perfumes y que sin embargo participa de circuitos de lavado de dinero, de plata que se origina en negocios ilícitos como el narcotráfico. A mí me asusta, mira, préstame el libro, me asusta cuando ves la tapa, el libro se llama País Narco y todo el contorno de la Argentina, ahí está. Y todo el contorno de la Argentina, ¿qué es? Cocaína. Sí, en realidad está muy bien hecho, es una realización, está hecho con azúcar impalpable, me imagino. No está. No creo que sea... A ver. Sí, no es azúcar impalpable. Varios amigos míos me preguntaban si venía para esnifar, pero en realidad no. No, es una ilustración muy bien realizada por el ilustrador de Editorial Sudamericana, pero en realidad lo que simboliza es eso justamente. Hoy por hoy ¿Es Argentina un país narco? Argentina hoy registra actividades de grupos de narcotraficantes como nunca antes en su historia. ¿Sí? En los últimos 10 años ha crecido el consumo y ha crecido la actividad de las células que hacen negocios con la venta de estupefacientes. Tal vez uno de los hechos que más impactó y que es cuando decís, la pucha, había, cuando ya se sabía que había, pero fue lo que pasó en Unicenter, creo que. Bueno, y después que escuchás que explotan cocinas. El año 2008 es clave. En el año 2008 ocurre lo de Unicenter, que recordemos es un asesinato al estilo Medellín de los 80. Sí, 2 colombianos que venían caminando por la playa de estacionamiento, pasan 2 personas en una moto y los balean con una pistola calibre .40, la que utilizan los narcos. Pero también desbaratan en una quinta de Maschwitz un laboratorio en donde se procesaba droga sintética y se produce el triple crimen de General Rodríguez. Que no es poca cosa. Pero para nada, porque además ese triple crimen unifica varios episodios que tienen que ver con la corrupción política, que tiene que ver con la mafia de los medicamentos y que tiene que ver con el tráfico de sustancias ilícitas, como en este caso era la efedrina. Solución hay, pero digo, ¿solución hay? Bueno, lo que nosotros pretendemos con este libro es alertar sobre lo que pensamos. Hoy por hoy el Estado todavía no toma conciencia clara respecto del peligro que supone para el futuro. Pero no toma porque es riesgoso, porque no me quiero meter. Primero porque hay criterios distintos. Vos tenés una Secretaría de Drogadicción que debe luchar contra el narcotráfico, la CEDRONAR, creada hace casi 20 años, que no tiene poder de policía, que no actúa prácticamente bajo ningún punto de vista en lucha contra el narcotráfico y que lo único que debía hacer, que era regular el tráfico de precursores, lo hizo muy mal en el 2008, quedó evidenciado con todo lo que ocurrió en aquel momento con el tema de la efedrina. Y después tenés las fuerzas de seguridad, que forman parte, desgraciadamente... Ahí es donde se complica. Claro, forman parte del negocio del narcotráfico, porque en vez de controlarlo, de regularlo, terminan siendo socios, terminan siendo parte del mismo negocio. Ahí es donde estamos comprometidos. Y la cosa esta que está dando vuelta, la ley de Rive, ¿es show o Mirá, sirve? a ver, el problema de los ingresos a las zonas, digamos, del territorio argentino por vía aérea es un problema. Hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando llegan a Santa Fe ya están adentro hace rato. Absolutamente, porque la mayor parte de la droga que ingresa a la Argentina no ingresa en avionetas, ingresa por los ríos e ingresa por los pasos terrestres a través de, fundamentalmente, la Ruta 34, que ustedes saben exactamente, termina aquí en Rosario. La que vamos a Ibarlucea. Exactamente, pero si vos seguís derecho, llegás a la frontera entre Salta, entre Argentina y Bolivia, Salta, Yacuiba, y por allí se produce la mayor cantidad de ingresos de droga a nuestro país. La idea esta de que todos hablaban y decían
No, porque Argentina es tránsito, quedó en el olvido. Desgraciadamente la Argentina dejó de ser solo un país de tránsito. En los últimos años, vos hablabas de cocinas, los laboratorios y las cocinas clandestinas que se instalaron se hicieron justamente para terminar el proceso de producción de cocaína, que vos sabés que tiene un cultivo y una producción de su primera etapa, que es la pasta base, que se realiza en los países de orígenes, Colombia, Bolivia, Perú, pero luego esa pasta base ingresa a la Argentina de manera ilegal y acá se termina de cortar y de preparar lo que se conoce como clorhidrato de cocaína, que luego se consume aquí en la Argentina como tal, o como su resabio, el paco, que es el desecho, es el desecho de ese proceso. Nosotros acá en Rosario teníamos al jefe, el rey, el superior, el Superman de la efedrina. ¿Era así o era una mentira? No. Claramente, a ver, vos te referís al falso Héctor Germán Benítez. A Segovia. A Segovia, que es un personaje muy interesante y que hay un capítulo dedicado a él en el libro, porque es una persona que surge prácticamente de la nada y termina siendo casi un multimillonario que andaba en un Rolls Royce Phantom. Contamos la historia del Rolls Royce Phantom, que es muy interesante. Estaba también. Muy lindo, yo lo veía por calle Estaba Córdoba. Muy lindo, andaba, le gustaba Leo Mattioli, andaba siempre escuchando a Leo Mattioli. Sí, nunca con el vidrio bajo. Exactamente, siempre con los vidrios polarizados en alto. Segovia fue uno de los tipos que mayor cantidad de efedrina importó desde los países de origen hacia la Argentina, utilizando un nombre falso y un documento falso. Así que fíjate hasta qué punto los controles funcionaron mal, ¿no? Cual si esto fuese un mapita, usamos el zoom de la compu. Acá estamos hablando de Argentina, país narco. Rosario. Y Rosario tiene niveles de compromiso vinculados a la cuestión territorial, lo que está pasando en los barrios de la periferia, lo que demuestran los hechos que ocurrieron en las últimas horas lo demuestra. Tiene mucha connivencia policial, la santafesina está comprometida desgraciadamente con la pelea contra el narcotráfico porque termina siendo un factor de regulación más que de combate, y además tiene el puerto. El puerto de Rosario es un enclave muy importante si uno tiene en cuenta que desde allí, como de los grandes puertos de aguas profundas que tiene nuestro territorio, sale mucha de la cocaína que se consume en Europa. Esta tarde, si te quedaste con las ganas, va a estar Mauro en Librería Rosa, allí en calle Córdoba. A partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde vas a estar presentando el libro y dialogando con la gente y más preguntas y todo lo que se les ocurra. Todo lo que desees. ¿Amenazas no tuviste? Hubo algunas intimaciones. Primero, la puta madre. No se asuste, no se asuste. No, para que me quedo. Me llamó uno de los que está mencionado, que está detenido en el penal de Seiza, y solo me dijo, quiero decirle que ya tengo su libro en mis manos. Y sabemos dónde vivís. Que con eso quiere decir mucho. No me cortó, viste que se cortan los teléfonos que se utilizan desde las unidades penitenciarias, es complicado. Y después, alguna que otra amenaza de que se va a demandar o me van a demandar. En realidad, cada una de las cosas que están escritas acá tienen un comprobante, tienen una prueba. Así que bueno, si quieren demandar, que lo hagan. Me van a dar la oportunidad de que algunos de los casos que no se judicializaron lleguen a estrados judiciales. Ahí está. Muchas gracias. A ustedes, ha sido un placer. Muy amable. Pará, a ver si quedó pegado. Después te quería poner los dedos. Nos vamos a la pausa. Volvemos en un ratito. Si te quedaste con ganas del libro, a la tarde en Ross. Y volvemos con Cecilia Pedrochetti.